Tengan todos ustedes muy buenas noches. Les saludo en nombre de los capítulos estudiantiles IEEE CAS y además de IEEE COMSOC. Primero que nada, darles la bienvenida a esta cuarta ponencia de nuestro ciclo de seminarios ETN SMILE para apoyar a nuestros compañeros que están representando a Bolivia en el IEEE Colombian Caribbean Conference que se está celebrando esta semana. Es de mi más grato honor presentarles al ingeniero Humberto Calderón, PhD, que nos hablará acerca de tecnologías reconfigurables. Ingeniero, la reunión es toda suya. Bueno, primero un gusto saludarlos. Hoy en día vamos a hablar una media hora, unos 40 minutos acerca de estas tecnologías que las llaman reconfigurables, que están relacionadas en la creación de chips que puedan mutar en el tiempo y están basados usualmente en FPGA, sino en CPLDs. Bueno, el día de hoy vamos a acentuar esto que ya conocemos, que vivimos inmersos en un mundo digital que nos sirve para curarnos, para defendernos, para distraernos, nos sirve para todo. Estamos como inmersos en un mundo que está ayudándonos con los microprocesadores y con los sistemas digitales que nos cooperan en las labores diarias. Luego de ello, vamos a ver que pues esta tecnología es muy buena para nosotros para desarrollar nuestros propios circuitos integrados, porque es una tecnología relativamente barata en contraposición con lo que costaría tener lugares o fábricas que nos puedan realizar los chips. Vamos a ver un poquito de lo que es el paradigma de hardware software co-design, porque antes pues teníamos un hardware ya hecho y teníamos que nosotros, basados en ese hardware, diseñar el software para un determinado problema a solucionar. En cambio ahora podemos hacerlo paralelamente. Vamos a dar alguna definición un poquito más concreta de lo que son tecnologías reconfigurables. Vamos a dar un pequeño ejemplo de un procesador reconfigurable ya bastante viejo que se llama Molen. Y finalmente vamos a hablar un poquito de del futuro de las tecnologías reconfigurables, porque en cierto punto pues parecía que estaban muertas, pero al parecer no están muertas todavía, sino tienen realmente mucho futuro las tecnologías reconfigurables. Entonces valdría la pena gastar un poco de tiempo y esfuerzo en aprender y empezar a desarrollar circuitos bajo este paradigma. ¿Me escuchan, verdad? Sí, ingeniero, se escucha bien. Perfecto. Creo que ya han recibido todo un curso de lo que son sistemas inmersos o embedded systems o empotrados, como quieran llamarlo. Como les decía, estamos rodeados de sistemas digitales que nos cooperan en alguna labor en nuestro diario vivir. ¿Sí? Pues vemos en la parte inferior izquierda un marcapasos, pues están poniendo un marcapasos que es un sistema electrónico también que está inmerso en nuestro cuerpo, que nos ayuda pues con los latidos del corazón. Vemos a su derecha un carro que tiene una red de circuitos. Ingeniero, perdón. Sí. No se puede ver las diapositivas, está congelado en la primera diapositiva. Uy. Ahora sí. Pero no la ven completa, no importa, ¿está bien así? Depende de usted, tal vez puede acercarlo un poquito o como lo vea conveniente. Ahí, ¿verdad? Sí, ahí se ve bien. Bueno, pierdo lo que había hecho, pero no importa. Pues los sistemas embebidos pues nos acompañan, como les decía, en muchas labores, ¿no? La seguridad, en la casa, la lavadora tiene un sistema embebido, tiene un microprocesador que desempeña un poco de tareas dedicadas, que es para lavar ropa, ¿no? Pero muchos de estos sistemas embebidos tienen que ser en tiempo real.
Por ejemplo, en el carro, no podemos esperar que el airbag, que cuando se ocasiona un choque, tarde algunos segundos en abrirse. Tiene que ser inmediato, ¿no? Entonces, a veces es un poquito complicado diseñar sistemas en tiempo real porque tiene tiempos de ejecución estrictos. Pero gracias a los FPGAs, que son los dispositivos que vamos a utilizar para diseñar sistemas embebidos y otros sistemas también, como vamos a ver dentro de un momento, podremos acelerar y hacer que los algoritmos de calendarización que necesitamos en tiempo real puedan correrse en hardware. Entonces, el diseñar a través de los FPGA siempre tiene una ventaja que correr un software sobre un microprocesador. Y creo que para Bolivia pudiese ser la puerta que nos abra a diseñar soluciones propias. Cuando nosotros diseñamos cosas complejas, ¿sí? A veces puede exceder el conocimiento de un área o de un ingeniero y vamos a necesitar abarcar muchas áreas. Por ejemplo, podría ser este robot que está en la NASA que requiere muchas áreas o algo en medicina, etc. Entonces, ese macro problema o esa macro tarea tenemos que dividirla, como decían los romanos, divide y conquista, ¿no? Entonces, tenemos que dividirla porque muchos de los sistemas que diseñamos hoy en día presentan limitaciones porque son muchos campos los que están involucrados. Pues eso es ideal para un diseño con FPGA. Un diseño con FPGA puede ir tanto de la parte superior, ¿sí?, hacia elementos inferiores, o puedo empezar a diseñar elementos inferiores que cada uno cumple una tarea y poco a poco ir armando el todo, ¿no? Entonces, el divide y conquista pues es inherente en los FPGAs. ¿Cuándo comienza todo esto del diseño de circuitos? Comienza con los 80s con los PLDs, ¿no? Los Programmable Logic Devices, que básicamente eran circuitos que me permitían, con un arreglo de ANDs y ORs, crear cualquier función combinacional. Así nació los PLDs allá en los 80. Poco a poco se fueron introduciendo algunos bloques de memoria, como ser flip-flops tipo D principalmente, y ya con flip-flops tipo D podíamos hacer algún circuito secuencial, porque teníamos la lógica combinacional más estos elementos de memoria y podíamos crear un circuito secuencial. ¿Cómo creábamos? En ese entonces había un lenguaje de programación que se llamaba Abel y algún otro más que me permitía crear algunas instrucciones en un lenguaje de alto nivel con whiles, case, etc. Y ese lenguaje de alto nivel era traducido en bits que quemaban el chip y que permitían que el chip se comporte de la forma en la cual yo había descrito en un lenguaje de alto nivel. Entonces, los PLDs, gracias al desarrollo de las computadoras y de los miles de computadoras que se crean en los 80, pues surgen, porque todas las computadoras tenían un PLD dentro para hacer algunas funciones de decodificación y de administración de la memoria de la computadora. Entonces, gracias a eso, los PLDs pues no desaparecen, sino es un concepto que va evolucionando hasta los dispositivos lógicos programables complejos, que en esta diapositiva estoy mostrándoles más o menos cómo era un CPLD. Cada uno de esos bloques lógicos era como un PLD grande, También tenemos puertos de entrada y salida y teníamos una red de interconexión no muy grande, centralizada. Entonces, los diagramas de bloque esos, que eran sistemas combinacionales y secuenciales, podrían interconectarse con otros bloques lógicos para crear un sistema
un poquito más complejo. Se han desarrollado algunos microprocesadores básicos ya en un CPLD. Pero no nos olvidemos que estos bloques lógicos siguen siendo un conjunto de ANDs y ORs. En contraposición, un poquito más tarde salen los File Programmable Gate Arrays, los FPGAs, ¿sí?, que son elementos que trabajan basados en memoria. Y a diferencia de los CPLDs, que tenemos unos cuantos bloques gigantes y una interconexión centralizada, los FPGAs tienen miles de bloques lógicos pequeños basados en memoria y que también tienen flip-flops embebidos en un mar de interconexiones programables, que son aquí las líneas que se muestran. Entonces voy a tener miles de estos bloques que pueden unirse, el primero de la parte superior izquierda con el último de la parte inferior derecha, porque hay un camino para unir esos bloques o cualquier otra forma de unión que quiera hacer. Entonces es una tecnología un poco más flexible, que también la programo, ya no con Abel, sino surgen una serie de lenguajes. El principal que surge allá a finales de los 80 se llama VHDL, que V viene por Very High Speed Integrated Circuit y HDL por Hardware Description Language. Entonces era un lenguaje que describía el hardware, y ese lenguaje podía ser programado de muchas formas, pero la principal y más interesante para nosotros es que podía programarse de forma behavioral, de comportamiento. Podía utilizar while, case, etcétera, para describir el funcionamiento de un circuito, y esa descripción hecha en un lenguaje de alto nivel era sintetizada y era colocada en estos bloques lógicos para replicar lo que yo había descrito en ese lenguaje de alto nivel. Básicamente, un FPGA no solo tenía las celdas lógicas, que estas celdas lógicas tienen LUTs, lookup tables, para hacer funciones, tiene también elementos de tree state, tiene XORes, flip-flops, etcétera, sino poco a poco se van introduciendo otros bloques, como aquí se menciona un bloque de memoria, y por supuesto inmersos todos esos elementos en cables de interconexión que me permitían armar o conectar todos esos elementos para poder crear una función digital cualquiera sea. Y a tal nivel ha llegado el desarrollo de los FPGAs que permitían realizar microprocesadores complejos, y hoy en día no solo microprocesadores complejos, sino habilitan hacer el concepto de NOC, Network on a Chip, o sea, hacer muchos microprocesadores dentro de un solo FPGA que realizan alguna labor. O sea, muchos microprocesadores que se comunican con una red interna. Entonces, realmente el concepto ha evolucionado a algo muy poderoso. Aquí vemos una LUT, un lookup table, que es una memoria que tiene dos entradas X1 y X2 y una salida F1. Por ejemplo, este sería el mini término 0, el 1, el 2, el 3. Entonces, con X1, X2, cuando son 1, yo estoy accediendo a esta posición de memoria. Esto parece un AND, una AND muy básica, ¿no? Pero si tengo lookup tables mucho más grandes que esto, puedo yo crear una función combinacional cualquiera, pues, y después hay static RAMs dentro de la FPGA que me dan conectividad para los buses de comunicación internos y para crear alguna función lógica un poco más compleja. Algunos de los FPGAs de la década pasada, después vamos a ver algo un poquito más grande que esto.
tenía, por ejemplo, 955,000 lógicas, celdas lógicas, bloques de RAM hasta 65 megas. Bueno, 65 megas parece un valor pequeño, pero ya era interesante entonces. Estos se llaman DSP slice, que básicamente son MACs, hacen multiplicación y acumulación. Tenía cerca de 4,000 elementos que podían acelerar cualquier operación de multiplicación y acumulación. Esto es un paralelismo impresionante de hardware. ¿Sí? Dice que podía realizar entonces 4,700 gigamax por segundo. Gigamax por segundo. ¿Sí? Para los transceivers decía que tenía 80, llegando a una velocidad de transmisión del chip con su mundo externo de 13.1 gigabits por segundo, ¿no? Y si tengo un bus serial duplex, podía comunicarse a 1.8 gigabits por segundo. Trabajaba con PCI Express generación 3 y tenía 8 canales de comunicación. Si quería poner memoria externa al FPGA, podía hacer un interfase que trabaja a 2.13 megabits por segundo. Tenía 1,200, escuchen, 1,200 pines de entrada y salida para hacer que este FPGA se comunique con otros FPGAs o con elementos digitales, y podía trabajar en toda esa variedad de voltajes desde 1.2 a 3.3 voltios. Venía en diferentes paquetes y, por ejemplo, este último que estoy analizando, el Virtex 7, ¿sí? Podía trabajar a 100 gigabits, 300 gigabits si es un bridge, ¿sí? Y podía hacer aplicaciones de radar o orientar los datos, eso es un terabit switch fabric, o emular algún ASIC, ¿sí? Que es un Apply Specific Integrated Circuit, como vamos a ver en unos momentos. Bueno, pero casi era algo religioso aprender el VHDL y aprender a programar de una manera adecuada los FPGAs. Pero hoy en día los FPGAs pueden ser programados desde diferentes lenguajes. Por ejemplo, C, C++, System-C, diferentes HDLs, MyHDL, Chisel, Java HDL, BSB, desde MATLAB. Yo puedo crear en MATLAB mi sistema y después traducirlo directamente hacia VHDL para que mi chip se comporte como la aplicación de MATLAB que estoy haciendo, que puede ser Control, Signal Processing, bueno, todo lo que MATLAB hace, inclusive inteligencia artificial. Por supuesto que LabVIEW no podía estar aparte del conjunto de lenguajes que sirven para programar un FPGA. Muy importante, System Verilog. Las empresas trabajan con Verilog. Y VHDL, Verilog. VHDL ha sido impuesto por el ejército de Estados Unidos, y si quieres hacer algún proyecto en Estados Unidos que tenga aval del gobierno, tienes que programar en VHDL, ¿no? Y bueno, aquí está Spinal HDL y muchos otros, como por ejemplo Python. Inclusive hay tarjetas FPGAs orientadas a que tú programes en Python. Y la lista puede seguir, podemos estar un poco toda la noche en esto. Bueno, aquí tenía una simulación, voy a ver si por un rato funciona. Sí, y pues cuando nosotros diseñamos un hardware, comenzamos por la especificación, la arquitectura o un sistema, una parte un hardware, otra parte un software, integramos y prueba. Ese es un ciclo de diseño actual, porque antes teníamos el hardware, que ya lo había diseñado algún vendedor Intel o quien ustedes quieran, AMD, y después tenía que yo programar ese hardware para que cumpla una determinada función. Hoy en día no, hoy en día podemos diseñar los dos a la vez haciendo co-design, o sea, probando las funciones de hardware
con software al mismo tiempo y ver cómo este se comporta para modificar en tiempo de diseño el hardware. Entonces aquí decimos que el hardware también va a tener una especificación, una arquitectura de hardware, un diseño detallado, integración y prueba, y por supuesto lo mismo para la parte del software. Pero nosotros podemos estar cambiando entre estos dos mundos al mismo tiempo, y eso es lo que permite las herramientas de FPGA y los entornos de diseño del FPGA. Entonces, el co-design, cooperative design de hardware-software es pues ya hace algunos años una realidad. Y podemos diseñar no solo sistemas embebidos con FPGAs. Pues aquí le he preguntado un poco a la inteligencia y he buscado si va a ser realidad que nuestras laptops, nuestras computadoras de casa tengan un FPGA, ¿no? Y la respuesta, pues, muchos dicen que sí, muchos dicen que no, la Internet, pero hay que mencionar un par de cosas. Intel ha comprado a Altera. Altera es el segundo productor más grande de FPGAs por miles de millones de dólares, como ustedes pueden ver luego en este link. Y el otro lado, Xilinx ha sido comprado por AMD, que es otro de los grandes que fabrica chips hoy en día. ¿Y por qué se supone que gente que hace laptops o que hace desktops o que hace computadores más grandes están interesados en FPGA? Por el concepto que vamos a desarrollar en un momento, que tiene que ver con computación reconfigurable. O sea, con chips que se adapten en el tiempo para dar respuesta a alguna necesidad específica. Entonces, estos dos grandes nos muestran que realmente la computación reconfigurable va a ser una realidad en un futuro muy, muy cercano. Pero no solo sirven los FPGAs para hacer sistemas embebidos o para hacer personal computers, sobre todo sirven para los data centers gigantes que están trabajando con IA. Aquí mostramos una tarjeta de Xilinx actual, un Alveo, y como pueden ver, tienen números gigantes de registros, de slices, pero sobre todo de sus interfaces. 36 terabytes de comunicación del ancho de banda de esa tarjeta con su mundo externo. Es realmente monstruoso. Por eso podemos ver aquí en la tarjeta que debe tener un montón de PCIs, por lo menos de generación 3. Aquí dice 16 de generación 3 y 8 de generación 4. Ahí les dejo el link para que puedan ver con más cuidado. Están viendo esta filmina, ¿verdad? Sí, ingeniero, se puede ver. Ok. Los problemas tecnológicos que han subsistido los últimos años, ¿no? Ahí tenemos el chip y el primer problema tecnológico tiene que ver con lo que se llama el muro de potencia. El muro de potencia es la cantidad principalmente de memoria que podemos localizar dentro un procesador. Y este tipo de memoria, pues, está íntimamente relacionado con algo que se llama el leakage current, porque cada vez tratamos de hacer chips más chicos, con más memoria, sí, sobre todo caché, pero de pronto, como estamos alcanzando tamaños muy pequeños, ya las capacitancias internas de nuestros
transistores empiezan a no funcionar correctamente y la potencia se incrementa. Dice 7.5 cada generación. Eso es realmente grande. Para alguno de ustedes que haya visto la computadora de sus papás, en el pasado los microprocesadores no tenían pues ningún ventilador encima. Ahora es imposible ver un procesador que no tenga un cooler bien puesto y un sistema de aireación para irlo ventilando y hacer que este procesador todavía funcione bien, porque el leakage current nos está liquidando. Otro problema tiene que ver con el muro de frecuencia. Como les decía, al hacer más chico, estamos tratando de poner más pipelines dentro del procesador, pero esto no es posible ya. No es posible. Entonces tenemos un muro de frecuencia. Si nos damos cuenta, hemos alcanzado los 5 gigas, 6 gigas, 7 gigas, dependiendo el procesador. Pues en el mercado, en los Justus, no podemos conseguir de esos, pero sí en otros ambientes. Pero nos hemos quedado en 5 gigas, pero hemos tratado de hacer ahora ya no subir en frecuencia, sino crear varios procesadores que operen en paralelo, ¿no? Y la idea era buena, hacer instruction level parallelism, ¿no? Crear varios procesadores que corran muchos hilos. Entonces, a un principio, esto se desempeña linealmente. Aumento el número de procesadores y el número de hilos que estoy haciendo, pero rápidamente tiende a un valor. O sea que no puedo poner 1000 procesadores y esperar que mi computadora pues se desempeñe 1000 veces más rápido, porque tenemos problemas de comunicación de las unidades de ejecución con las memorias y con los buses internos. Entonces tengo el muro de frecuencia y el muro de potencia también afectan el desempeño de tener varios procesadores que estén corriendo varias cosas a la vez. Sí, como decía, en el muro de potencia está también relacionado con el área de caché. Pues tenía compañeros que hacían su doctorado por 4 años y mejoraban el desempeño del caché y mejoraban en un 12% el desempeño de todo el procesador, pero incrementaban la potencia de ese procesador en 40%. Entonces realmente no era escalable, ¿no? Y mucha gente ha empezado a decir que ya no teníamos ideas de cómo mejorar las arquitecturas de procesamiento, los computadores, los microprocesadores, como quieran llamarlos, porque hemos llegado a un tiempo en el cual ya estábamos alcanzando y estaba llegando a la obsolescencia la ley de Moore. ¿Sí? Y por supuesto, todo esto nos lleva al quinto muro, que es el muro económico, porque cuesta mucho desarrollar los nuevos procesadores. Bueno, ¿cómo diseñamos hoy en día? Pues el costo de diseño es importante, el tiempo de puesta en mercado, por supuesto, la flexibilidad, muy importante que pueda tratar de adaptarse a muchas tareas, pero usualmente los microprocesadores no pueden hacer esto. Ojalá tuviesen un desempeño determinístico lo que nosotros diseñamos, ¿sí? Que tenga un bajo consumo y un alto desempeño, que haga muchas operaciones por ciclo de reloj. Entonces, ¿qué arquitectura de procesador nos permite hacer eso? Básicamente tenemos 3 plataformas de diseño. Uno son los ASIC, Apply Specific Integrated Circuits, que son los dueños del barrio, porque no existe cosa más rápida que un circuito integrado diseñado para que haga algo. Es como una lógica combinacional más algo secuencial con firmware adentro, con una unidad de control, pero que es hardware, ¿no? Entonces, por otro lado tenemos los microprocesadores y finalmente los FPGAs, pero el costo de diseño de un ASIC es altísimo. El costo de diseño y puesta en mercado es también muy, muy difícil de hacer y no son flexibles, hacen lo que deben hacer, punto.
son muy determinísticos, su consumo es muy bajo y su desempeño es el más alto de estas tres plataformas de diseño hoy en día. Un segundo puesto, digamos, está los microprocesadores, donde el costo del diseño, pues si estás variando de una generación a otra, es aceptable, así como su tiempo de puesta al mercado, pues su flexibilidad es bastante buena, no es determinístico, su consumo es medio y el desempeño no es como un ASIC, por eso está en rojo. Y finalmente los FPGAs, pues el costo del diseño, cada vez ese rojo se va convirtiendo en una tonalidad que va más hacia verde. El tiempo de puesta al mercado es el más fácil de diseñar, es el más flexible, es el más determinístico. El consumo cada vez se va poniendo más verde y el desempeño, pues, es en medio de los dos, digamos. Entonces, ¿cómo diseñamos nosotros un circuito integrado hoy en día? Entonces, la idea es juntar cada una de las funcionalidades de los tres mundos, del ASIC, de un FPGA y de un microprocesador. Es más, hoy en día, cuando hablamos de un FPGA moderno, ya tiene un microprocesador totalmente hecho dentro. Ya tiene partes que son partes de un ASIC hechos adentro del FPGA y tiene todavía una gran parte que es programable. O sea que este concepto que lo pensábamos hace algunos años, que tiene que ver con un procesador de aplicación específica que se ajusta a las necesidades, o como decía ahí, un procesador que tenga un conjunto de instrucciones que se reconfiguran según la aplicación, ya es una realidad. Ya es una realidad. Y este es el principio de la computación reconfigurable. Entonces, ¿cuál ha sido la idea? Crear una máquina que sea equivalente a un supercomputador, la cual se configura, cambia internamente para resolver problemas particulares. Se adapta, como dice, adecuándose a una tarea mediante, sobre todo, explotación de paralelismo en el espacio y otros paralelismos. Todos los data paths, los caminos de ejecución, los buses de control, controladores, canales de comunicación, son adecuados, son personalizados como un traje a medida para satisfacer un procesamiento particular. O sea, es un chip que cambia en el tiempo y que se adapta para satisfacer un procesamiento particular. Yendo un poquito más allá, pues ya el 94, un visionario, el profesor Basiliades, había dicho, y esto todavía no se ha hecho más que en la academia, que podemos combinar instrucciones o fundir instrucciones, ¿sí?, en el diseño de microprocesadores de alto desempeño. Y eso ha llamado un compound instruction, una instrucción compuesta. Y una instrucción compuesta refleja que yo puedo combinar una serie de instrucciones que son independientes o incluso interlock, que una depende de la otra, con mucha innovación, y crear un hardware que en vez de correr una instrucción, corra un conjunto de instrucciones, un compound instruction. Créanme que si la industria va por donde debe ir, este es el futuro de la computación. Y este señor lo ha establecido ya en 1994. Entonces, ¿qué es la computación reconfigurable o de qué está hecha la computación reconfigurable? De una parte fija, F, que es un procesador de propósito general, de alta velocidad, sí, que opera en conjunción con otro hardware que es variable y que es reorganizado en una
variedad de configuraciones orientadas a resolver un problema específico. Y eso ha sido descrito en 1960 por el señor Streen, lo cual me parece súper interesante para la época. Entonces, aquí en la parte izquierda de su monitor ven un código que ustedes están ejecutando. La idea de computación reconfigurable es que tiene un procesador de propósito general que nos viene de fábrica, ya hecho, y un hardware reconfigurable que puede adaptarse a cualquier función. Cuando el código que estamos ejecutando puede ser manejado fácilmente por un General Purpose Processor, ese código es enviado para que se ejecute en un GPU. Pero cuando necesitamos, por alguna razón, hardware que requiere de, por ejemplo, algunas funciones aritméticas especiales, que requiere acceder a datos, conjuntos de datos que son muy paralelos y que pueden funcionar con un Simple Instruction Multiple Data, sin ser un GPU, nosotros podemos crear un hardware dedicado para ese código, como se muestra aquí con los dos asteriscos. Entonces, en vez de ejecutarse en el General Purpose Processor, esto se va a ejecutar en una unidad funcional reconfigurable que varía en el tiempo. Y ese es el paradigma detrás de computación reconfigurable. Y hoy en día tenemos Intel y AMD que producen esto, General Purpose Processor, pero que han comprado los dos fabricantes más grandes de FPGAs. ¿Por qué? Porque quieren hacer esto. En un futuro nuestros computadores, nuestros laptops van a ser adaptables. Eso es lo que se prevé. Ok, pero estas unidades reconfigurables, ¿cómo funcionan? Había hablado con los diferentes tipos de paralelismo. Entonces, para hacer paralelismo, aquí muestro 1, 2, 3 en este pipeline. Primero, esto es un pipeline. A este pipeline podemos llamar procesamiento en el tiempo, pero a este pipeline es procesamiento en el espacio, porque tengo 1, 2, 3 unidades que están ejecutando 3 cosas diferentes al mismo tiempo. No nos olvidemos que el FPGA he hablado de max, multiply accumulation, que tenía 1000 y algo max dentro de un FPGA, 1000 y algo max. Imagínense el tipo de paralelismo aquí en el espacio que yo puedo hacer y puedo concatenar esas para hacer paralelismo en el tiempo, un pipeline. Entonces, realmente puedo ejecutar muchas operaciones concurrentemente, más allá de una arquitectura Very Large Instruction Word, un superescalar que son las computadoras que tenemos hoy enfrente con las que yo estoy dando esta clase y las que ustedes están viendo muy probablemente, ¿no? Pues hacer esto antes era caro, pero con los FPGAs ya no es caro. Ya no es caro. Muy bien, les voy a dar una taxonomía presentada por Kastrup. Bernardo Kastrup es un brasileño que ha trabajado en Philips. Y podemos ver aquí en esta taxonomía, primero, un bus del sistema que comunica un microprocesador que tiene, muestro en naranja, las partes reconfigurables. Y primero vemos que ese microprocesador puede tener externamente un coprocesador reconfigurable. Cuando el coprocesador que le ayuda a hacer las funciones está externo al chip principal, eso vamos a decir que es un acoplamiento lejano, porque necesita comunicarse lejos por el bus con este coprocesador reconfigurable. Pero también puede haber acoplamiento cercano. Pues esto es un acoplamiento cercano porque está dentro del
mismo microprocesador o la misma unidad de procesamiento, entonces está muy cerca la parte reconfigurable, o aquí peor aún, es parte de un Reconfigurable Function Unit. Está dentro su mismo datapad como parte, aquí está como un datapad totalmente, pero está dentro del procesador. Entonces tenemos acoplamiento lejano y acoplamiento cercano. También podemos dividir a los diversos procesadores reconfigurables dependiendo el tipo de granularidad que manejan. Granularidad se refiere, por ejemplo, aquí parece que la granularidad es muy fina porque puede cambiar a nivel de bits. Cambiar a nivel de bits y hacer pequeñas unidades funcionales que hagan algo a una granularidad cambiando a nivel de bits. Esto pudiera ser también a nivel de bits, pero usualmente es algo mediano que reconfigura unidades a nivel de bytes o words, etcétera, ¿no? Y esta, por supuesto, que puede tener también a nivel de bit y a nivel de mediano, pero si es grueso, si las unidades que va a reconfigurar son muy grandes, entonces llamamos granularidad gruesa. Entonces, la granularidad está referenciada a cuánto modificamos y a qué nivel modificamos los elementos configurables dentro de un procesador reconfigurable. Finalmente, la tercera taxonomía tiene que ver con la configuración, si es estática o dinámica. Estática se supone que cuando yo enciendo toda esta arquitectura que estoy presentando aquí, la configuro y funciona por siempre de esa manera. En cambio, configuración dinámica permite que cada uno de los segmentos configurables, como el procesador, este segmento, el Reconfigurable Functional Unit, pueda cambiar en tiempo de ejecución. Por decir, yo he configurado esto al principio, cuando he encendido este procesador, pero después requiero cambiar un sector de este coprocesador. Y no necesito apagar la máquina, sino puedo cambiar en tiempo de ejecución. Eso va a ser una configuración dinámica, ¿sí? Entonces, podemos nosotros estudiar los procesadores por el tipo de acoplamiento, si es lejano o cercano, por el granulado, si trabaja a nivel fino, mediano o grueso, sí, y por la configuración, si es estática o dinámica. Hoy en día casi todo es dinámico. Por ejemplo, aquí un ejemplo de hardware reconfigurable, ya no he puesto yo el procesador. Entonces, a un principio instancio este Reconfigurable Functional Unit para que corra este código. Luego este otro código creo un Reconfigurable Functional Unit, pero luego necesito correr este otro código y ya no cambio todo lo que es el RF1, sino reconfiguro parcialmente una parte de esto, o aquí reconfiguro parcialmente una parte del RFU para que pueda correr algún otro código con alguna otra especificidad. Y ese es el concepto de reconfiguración parcial dinámica en tiempo de ejecución. Bueno, cuando hemos acelerado aquí hasta el 15 se muestra, teníamos 256 cores y podía manejar 1024 hilos, threads, ¿no? Lástima que el señor Moore ya nos ha dejado hace un par de años, pues él ha predicho que esto iba a crecer, se iba a duplicar el poder computacional alrededor cada 18 meses. El problema con crear tantos cores es que hace años pensamos serialmente. Desde que ellos han creado los primeros microprocesadores, nos han enseñado a pensar serialmente. Y los algoritmos rara vez pueden explotar el paralelismo de hardware existente. Entonces tenemos problemas de programabilidad y escalabilidad, porque puedo tener
No, puedo tener no 256 cores, puedo tener 10,000 cores, pero para llevar los datos de memoria a esos 10,000 cores necesito un bus realmente ancho, o necesito una matriz de buses que puedan comunicarse y llevar los datos a esos cores, porque si no, no hacemos la función de fetch, y el procesador es fetch, decode and execute, ¿no? Si no puedo llevar los datos a la unidad de ejecución, no me sirve de nada tener miles de esos. Entonces todavía esto sigue como un problema del desarrollo del paralelismo en el espacio. Este ha sido un procesador creado allá en Delft que trabajaba con un procesador ya hecho que era un PowerPC, y esto estaba inmerso en un FPGA. Entonces se ha creado un árbitro y se han creado otras instrucciones para que cuando yo traiga las instrucciones, y esas deberían correr en el GPP, es decir, en el PowerPC, así lo hagan. Tenía un acoplamiento cercano mediante ese bus que se llamaba FSL, pero tenía una parte que era un procesador adaptable, que ese procesador adaptable modificaba las unidades que íbamos a ejecutar con una unidad microprogramada, increíble, microprogramada. Entonces, cuando el árbitro preveía que la instrucción que se traía de main memory no iba a correr en el GPP, pues corría microcódigo para cambiar internamente el CCU, ¿sí? Que era la unidad de ejecución configurable. Entonces, este ha sido uno de los procesadores que realmente ha tenido mucho éxito. Ya son 20 años desde que este procesador ha sido hecho en la academia, pero ha permitido a gente como Xilinx el copiar este concepto y el ofrecernos FPGAs que hoy en día hagan esto de una manera más amable. Bueno, cuando me dicen que haga esta charlita que les vengo diciendo, lo que he hecho es preguntar a la IA si realmente había futuro en esto, ¿no? Si realmente teníamos futuro, y como dice, mientras la ley de Moore se vaya muriendo, siempre vamos a buscar nuevas formas de arquitectura, ¿sí? Y hoy en día los FPGAs, no como esperábamos hace 10 o 15 años, pero están siendo utilizados sobre todo con arreglos configurables o reconfigurables de granularidad gruesa, ¿sí? Están siendo utilizados en los data centers para hacer machine learning, video processing, genomics, todas las aplicaciones de hoy en día, ¿no? La AI pues está basado en mucha aceleración, y los FPGAs están entrando fuertemente, sobre todo porque necesitamos a veces hacer aritmética de precisión a medida, ¿no? Por ejemplo, hacer un floating point de 16 bits o de 15 bits, eso no hay, eso solo lo puedo hacer con FPGAs, ¿sí? Integrar FPGAs como backend para interface para que puedan manejar los buses, ¿sí? Reconfiguración dinámica at runtime, todavía lo hacemos hace 20 años, pero ahora están haciendo en serio. También están pensando en utilizar FPGAs de baja potencia para utilizar como IoT devices en las hojas, ¿no? Esto es ciencia ficción, post-CMOS technology, o sea, cuando ya se muera todo esto y cuando hagamos nanotubos, MEMS resistors, que ya lo están haciendo hace años, entonces están preveyendo que todas esas tecnologías también van a ser reconfigurables. Por supuesto, Dynamic Partial Reconfiguration tiene mucho para adaptarse, sobre todo en telecomunicaciones. El diseño de nuevas herramientas para hacer hardware. Por ejemplo, hoy en día muchas universidades trabajan con RISC-V como FPGAs. Nosotros en la Católica estamos comenzando a hacer eso un poco tarde, porque ya son muchos años que otras universidades nos llevan la delantera.
También hablan de Reconfigurable Photonics and Quantum, ¿sí? Futuro. Entonces le he preguntado, ¿qué está cercano? Cloud Acceleration en la nube, impacto alto, ahora a los próximos 5 años. Ahí, en las hojas, en los elementos finales de los próximos 5 años. General Purpose Computing, realmente computación reconfigurable, lo que hemos pensado hace 20 años, de 5 a 10 años. Y post-silicon, pues los próximos, va a comenzar, dicen, en 10 años, hasta los 20 años va a ser importante. Tópicos calientes, le he preguntado. FPGAs para AI y ML. Sí. Reconfiguración dinámica para sistemas adaptivos. Y finalmente, computación en las terminales de la nube, ¿no? Utilizando, por ejemplo, TinyML. Y eso es computación reconfigurable. Espero haberles dado una idea básica. Esta es la idea principal de lo que es tecnología reconfigurable. Llevar al procesador general lo que se pueda y crear hardware a medida para que se adapte a las necesidades que el software tiene en un determinado momento. Y todo esto está basado, pues, en los dispositivos que han sido creados desde los CPLDs, pero principalmente hoy en día en FPGAs, que esto es miles de elementos inmersos en un mar de interconexiones que pueden volverse lo que tú quieras. Un procesador, 10 procesadores con una red interna que se comuniquen para hacer lo que quieras, etc. Muchas gracias. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias por la charla. No sé si tal vez alguien tuviera alguna pregunta o tal vez si quisiera ponerla en el chat. Anímense. En realidad, y estoy volviendo a esto después de muchos años. Troche, adelante. Hola. No, Inge, le iba a decir que sí había entendido todo, o sea, para mi punto de vista sí estaba muy entendible. Lindo. Lo que les digo es que, pues, estamos creando un grupo con la UMSA, con la UPB de la Sociedad de Computación, y una de las cosas que vamos a hacer es desarrollo con FPGAs. Pero como ustedes podrán ver, pues los FPGAs entran a cualquier cosa. Pues, estamos también haciendo algo en biomedicina. Entonces, cualquier campo, porque es la oportunidad que tenemos nosotros de desarrollar nuestros propios chips a medida, a lo que nosotros necesitemos. Y es una tecnología que, pues, en 2 meses la estás manejando. Por supuesto que manejarla a nivel profesional te va a tardar unos 2 años. Pero ya desde los 2 meses estás diseñando algo que no sea muy bueno, que consumas más recursos de los que debes, lo que quieras, pero ya lo estás haciendo, ¿no? Después, para manejar altas velocidades, sí vas a necesitar un tiempo de comprenderlas más. Y si ustedes buscan los trabajos que hay, ustedes pongan FPGA Design Jobs en Internet y van a encontrar que hay miles de trabajos hoy en día en el mundo desarrollado. ¿Y por qué no Bolivia también podría entrar a este mundo? Les escucho. Ingeniero, alguien justo preguntó algo similar. Es si quisiera especializarme o hacer proyectos en FPGA o la posibilidad de hacer computación reconfigurable en Bolivia, ¿dónde tendría que recurrir o con quién podría contactarme? Bueno, ustedes son de electrónica de la UMSA, ¿no ve? Sí, ingeniero. Bueno, ahí el profesor que da digitales, pues introduce los FPGAs, introduce la programación en VHDL, ¿sí? Y bueno, tienen ya algunas bases. Nosotros vamos a dar algunos cursos de VHDL, pero todavía no hemos definido las fechas. Y lo que yo quiero es gente que quiera trabajar. Si ustedes quieren trabajar en esto,
pues contáctense conmigo y vemos los tópicos y vemos cómo acelerar su aprendizaje, etcétera. O sea, esto ha sido mi mundo por algunos años. He hecho mi doctorado en esta área y bueno, he estado trabajando algunos años afuera también en esta área, solo que lamentablemente por algunas otras funciones que he cumplido en la universidad, pues he dejado por algún tiempo, ¿no? Pero ahora estoy retomándola. El muchacho que preguntó le dice muchas gracias, ingeniero, y como dato, sí, en la universidad sí solemos especializarnos a grosso modo en FPGA, más que todo en VHDL y Verilog. Entonces, yo creo que sí se podría a todos los que están interesados. Creo que sí. Por lo que conozco, pues ese es mi contacto. Mi número, por favor, no me llamen muy tarde. El número de la universidad y pueden venir a visitarme o mi correo electrónico. Están viéndolo ahorita, ¿no? Sí, ingeniero. Y más un rato te voy a pasar esta presentación en PDF, así que pueden verla con mucha más calma. Y podemos comenzar, no sé, con el RISC-V, le aumentaremos algunas instrucciones, etcétera, eso puede tener impacto. Pero como somos poquitos, de nuevo, estamos juntándonos con la UMSA y con la UPB de Santa Cruz. Por el momento, quizá después se van a unir alguien más dentro del grupo de Computer Society que estamos manejando, ¿sí? Pero puede haber gente que coopere de otras áreas que no sea el Computer Society haciendo trabajos conjuntos, que sería muy lindo, muy, muy lindo. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. No sé si alguno de los compañeros tendría alguna otra pregunta. Bueno, hola. Sí, adelante, Pablo. Doctor, gracias por la presentación. Bastante interesante. Quería preguntar su opinión acerca de cómo está abordando el problema NVIDIA con la computación reconfigurable. ¿Realmente están haciendo los esfuerzos para minimizar el costo de producción y optimizar la eficiencia? Así como un FPGA podría hacerlo, porque ellos están demasiado dedicados en mejorar su modelo de negocio con las GPUs, ¿no es cierto? Correcto. No. O sea, hace 20 años mi respuesta hubiese sido, sí están haciendo su esfuerzo y nosotros vamos a llegar antes que ellos. No, ha pasado exactamente lo contrario. La optimización que ha hecho NVIDIA y algunos otros que fabrican GPUs llega a un nivel tal que han superado de lejos la capacidad de lo que podemos tener en un FPGA. La diferencia es que con FPGAs para algunas tareas podemos ser más eficientes desde el punto de vista de potencia. Por ejemplo, la unidad que mostraba hace un rato, me dicen si todavía sí se ve. ¿Están viendo ahí soporte para IA en data centers? Sí, ingeniero. Fíjate que esta tarjeta con todo el poder computacional dice que tiene un maximum power de 150 watts. 150 watts. Entonces, en muchas cosas, la computación reconfigurable es más económica en potencia. Y, por supuesto que al ser adaptable a cualquier tarea, todavía existen algunas tareas en las cuales puede ser utilizable. Pero para ser sincero, Pablo, ¿por qué la computación o los FPGAs todavía se mantienen? Porque realmente la gente que hace redes los ha empezado a comprar por montones, porque puedo tener switches que cambian de protocolo en tiempo cero con un nuevo software, ¿no? Entonces, realmente quien ha mantenido esto han sido primero la gente de redes, pero ahora se utiliza también en muchos data centers y no hay una pelea porque NVIDIA ha ganado, yo creo eso, pero pueden complementar muchas tareas que NVIDIA no puede hacer. ¿Más o menos? Sí, eso responde entonces, pregunta. ¿Significa que los FPGAs tienen otro modelo de negocio enfocado en la potencia y el bajo consumo,
me imagino que también para los sistemas totalmente autónomos es bastante eficiente, comparado, por supuesto, con una GPU tradicional. Los FPGAs han sido diseñados para algo que se llama stream data, o sea, para algo que con los mismos datos que están viniendo hacia el FPGA, repiten su tarea, repiten muchas veces su tarea, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a diseñar un hardware que a esa velocidad de entrada de datos está despachando los mismos datos. Algo que hemos hecho y una de las cosas más interesantes hace muchos años aquí en la Católica a nivel de maestría era algo que se llama Deep Packet Inspection. Entonces, que llegaba 10 gigabits a la tarjeta y la tarjeta analizaba el payload de esos datos que llevaban y si era un ataque desechaba ese datagrama y si no era un ataque lo volvía a enrutar, pero no había una latencia, no impedía, llegaban 10 gigas y salían 10 gigas. Entonces, existen tareas en las cuales las FPGAs pueden instanciarse como esas y tener muy buenos resultados. Hay un mercado, pero básicamente son para aplicaciones de stream data. Pues si la voy a utilizar como un micro sencillo, no sirve. Pues cualquier micro que compro que ya ha sido hecho va a ser mejor, mucho más barato que un FPGA. O sea, tienen su nicho también. Listo. Gracias, doctor. Con gusto. Dígame. ¿Algún otro compañero tiene otra pregunta? Me gustaría hacer una pregunta más, doctor, Sí. si se puede. Sí, claro. Al principio mostró que ahora se puede configurar FPGAs con diferentes lenguajes de programación. Sí. Creo que como muchos de los que estamos acá, o los que hemos pasado a la universidad, yo también soy de la vieja escuela que aprendió el FPGA con VHDL para poder utilizarlo en al menos dos de los más grandes fabricantes. Pero es cierto que ahora hay diferentes lenguajes de programación. Mi pregunta es, ¿esos lenguajes de programación no están generando basura en el código que pueda quitarle esa capacidad al FPGA? Sí. Sí, realmente los traductores, los compiladores, como quieras decirlo, no son tan efectivos como hacer código directo en VHDL. Pero para hacer design exploration, para tú probar una idea y ver cómo te puede salir en un FPGA, por ejemplo, el traducir de MATLAB directo a VHDL para que se compile, aunque esa traducción no sea tan óptima, en tiempo cero es una maravilla. ¿No? Es una maravilla. Y cada vez van optimizándose más. Por ejemplo, System-C, pues es algo que traduce C de una manera muy óptima a lo que es VHDL. Entonces, pues hay gente que prefiere utilizar Python hoy en día. Entonces, a nadie se le restringe el que pueda probar sus ideas en un FPGA. Una vez que quieres producir ya algo, pues tendrás que depurar tu código o crear tu código VHDL o Verilog, ¿no? No nos olvidemos que más o menos el punto es, si voy a producir 10,000 unidades, todavía me sigue siendo más barato el producir en FPGAs, pero si van a ser más de 10,000, es mejor mandar a hacer el chip una vez que has probado el concepto en un FPGA. Entonces también tiene su límite el número de unidades que yo puedo utilizar con un FPGA para que me sea más barato que mandar a hacer chips en Taiwán o donde sea que hagan la misma labor. No sé si responde, Pablo. Sí, claro que sí. Justamente es uno de los problemas que alguna vez me encontré con esto de utilizar otros lenguajes de programación o entornos para programar un FPGA, porque confío mucho en el VHDL. Sin embargo, es cierto que en el prototipado rápido o en el diseño que debes presentar un deadline o un tiempo límite, es mejor utilizar las herramientas que te dan algún resultado a que
tengas que estar horas invertidas solamente en VHDL. Sí, es cierto. Sí, Gracias por la respuesta, doctor. Sí, en el Design Exploration, cuando ves las diferentes formas que puedes solucionar algo, es muy lindo utilizar todas esas herramientas. Y si me permite una última pregunta. Sí. Algún momento, yo que soy del área de control predictivo, para poder hacer implementaciones de control en sistemas embebidos, FPGA siempre suele ser mi respuesta, por la capacidad de poder operar con matrices a N dimensiones. Yeah. Sin embargo, con la aparición de las GPUs, he intentado, estoy más o menos tratando de cambiar a GPUs, porque tienen esa versatilidad del paralelismo. Es correcto. ¿Usted recomienda tener al FPGA como el mejor procesador, pero el mejor método para poder hacer esa escalabilidad con operaciones específicamente de dimensiones grandes? Yo creo que... Sí. Yo creo que para control, pues un FPGA que va a ser una tarjeta que sea de qué sé yo, 10 por 10 centímetros, va a tener todo el poder computacional que tú necesitas. En cambio, el otro modo va a ser comprar un computador y poner una tarjeta aceleradora que va a ser 100 veces más caro, o 10, 20 veces más caro, mucho más caro, ¿no? Entonces, dependiendo, si necesitas un monitor grande para que se muestren los resultados en tiempo real, no sé, entonces te vas por la computadora y te vas por un GPU, ¿no? No nos olvidemos que un GPU barato, no sé, pues estará en $300, $400 y uno caro ahorita en casi $2,000, ¿no? Dependiendo lo que quieras procesar. Ya, está bien entonces. Sí, espera. Gracias, doctor. Con gusto. ¿Algún otro compañero tiene alguna otra pregunta? En vista de que tal vez no hay más preguntas, tal vez podríamos cerrar el seminario, ingeniero. Sí, no se olviden, por favor, no tengan miedo, me hubiese gustado hacerlo más en vivo. Ahí puedo caminar y verlos y saber quién está siguiendo, quién no está siguiendo. Pero ahí está mi dirección, si algún rato quieren trabajar con esto, pues contáctense conmigo y como les digo, ya esto de que estoy en la Católica o estoy en la UPB o estoy donde sea, ya no tiene sentido, ¿no? Tenemos que trabajar, unirnos para lograr cosas. ¿Sí? Yo les agradezco por la invitación y pues estoy presto para cualquier cosa que ustedes requieran de mí en un futuro, ¿sí? Perfecto, ingeniero. Muchas gracias por el increíble seminario. Entonces, sí, daríamos por cerrada esta sesión y agradecer una vez más su participación y a todos los asistentes. No olviden llenar su formulario y los esperamos mañana para la siguiente sesión. Muchas gracias. Un gusto. Chao, chao. Cuídense. Hasta luego, ingeniero. Chao.